Hola, mi nombre es Arturo Hernández. En este video explicaré qué son las sociedades mercantiles en México, cuáles son sus principales tipos, cómo se constituyen y qué sucede cuando presentan irregularidades, se transforman o terminan sus operaciones. Una sociedad mercantil es una organización creada por una o más personas para desarrollar actividades económicas bajo algunas de las formas reconocidas por la legislación mexicana. Una de sus características más importantes es que cuenta con una personalidad jurídica propia. Esto significa que jurídicamente la sociedad es una persona distinta de sus socios. Por lo tanto, puede tener un nombre o denominación, domicilio, patrimonio, derechos y obligaciones propios. También puede celebrar contratos, adquirir bienes, contratar trabajadores y comparecer en un juicio. Por ejemplo, si soy Ana y Carlos, constituyen Caribe Inmobiliario, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los departamentos, vehículos y cuentas bancarias adquiridos por la empresa formarán parte del patrimonio de la sociedad y no necesariamente el patrimonio personal de Ana o Carlos. El artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce diferentes especies de sociedades. La primera es la sociedad de nombre colectivo, en la cual los socios responden de manera subsidiaria y limitada y solidaria por las obligaciones sociales. La segunda es la sociedad en comandita simple. En ella existen socios comanditados, quienes administran y responden ilimitadamente, y socios comanditatarios, cuyas responsabilidades se limitan generalmente a sus aportaciones. La tercera es la sociedad de responsabilidad limitada, conocida como SDRL. En esta, la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones y el límite se representa en partes sociales. La cuarta es la sociedad anónima o SAA, cuyo capital está dividido en acciones. Es una de las formas más utilizadas para las empresas que desean incorporar inversionistas. También encontramos la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acción simplificada, conocida como SAS. La cooperativa se regulan principalmente mediante la legislación especial. Por su parte, las SAS facilita que una o más personas físicas constituyan una sociedad mediante un procedimiento electrónico. Para construir una sociedad se deben definir quiénes serán los socios, cuál será su objetivo, su denominación, domicilio, duración, capital, aportaciones y forma de administración. Como regla general, el contrato social se formaliza ante notario o corredor público y posteriormente se inscribe en el Registro Público de Comercio. La sociedad por acciones simplificada constituye una excepción debido a que puede formarse mediante el sistema electrónico correspondiente. La escritura constitutiva funciona como una especie de acta de nacimiento de la empresa. En ella se establecen las reglas internas que deberán seguir los socios. La administración puede quedar a cargo de un administrador único, varios gerentes o un consejo de administración dependiendo del tipo de sociedad. La vigilancia también varía. Por ejemplo, en una sociedad anónima suelen encontrarse a uno o más comisionarios. Supongamos que 3 arquitectos de Cancún crean una empresa constructora. En su escritura deberán indicar quién administrará, cuánto por cada socio, cuánto se repartirán las utilidades y quién podrá firmar contratos en nombre de la empresa. Debemos diferenciar las sociedades de hecho, las sociedades irregulares y las sociedades de objeto ilícito. Una sociedad de hecho surge cuando varias personas actúan materialmente como socios, reparten funciones y realizan negocios, aunque no hayan formalizado claramente un contrato social. Una sociedad irregular es aquella cuyo documento constitutivo no se ha inscrito correctamente en el Registro Público de Comercio, pero se presenta ante terceros como una sociedad. La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce personalidad jurídica a las sociedades no inscritas que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros. Sin embargo, quienes actúen como sus representantes pueden asumir responsabilidad subsidiaria, solidaria o ilimitada por las operaciones realizadas. Por ejemplo, 2 personas abren una cafetería en Mérida bajo un nombre empresarial y contratan proveedores, pero nunca inscriben su sociedad. Si dejan una deuda, el proveedor podría reclamar no solamente a la sociedad, sino también a quienes actuaron en su representación. Una situación más grave se presenta cuando la sociedad tiene un objeto ilícito o realiza habitualmente actos ilícitos. En este caso, la ley establece su nulidad y liquidación inmediata. La sociedad no debe distribuir automáticamente todas sus ganancias.
El artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que, salvo la sociedad por acción simplificada, debe separarse anualmente por lo menos el 5% de las utilidades netas para formar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. Por ejemplo, si una sociedad tiene un capital de 1 millón de pesos, su reserva legal deberá llegar a 200,000 pesos. Mientras alcanza esa cantidad, deberá separar al menos el 5% de sus utilidades netas de cada ejercicio. Además, solo pueden repartirse utilidades después de que los estados financieros hayan sido aprobados por los socios o accionistas. Si existen pérdidas anteriores que hayan reducido el capital, estas deben ser absorbidas o el capital debe reducirse antes de realizar el reparto correspondiente. La disolución no significa que la sociedad desaparezca inmediatamente. Primero debe terminar su actividad ordinaria y después comienza la liquidación. Entre las causas de disolución se encuentra la expiración del plazo establecido, la imposibilidad de continuar realizando el objeto principal, el acuerdo de los socios, la reducción del número de socios por debajo del mínimo legal y la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Durante la liquidación, los liquidadores deberán concluir las operaciones pendientes, cobrar lo que se adeuda a la sociedad, pagar a los acreedores, vender los bienes cuando sea necesario y repartir el remanente entre los socios. Por ejemplo, si una empresa turística deja de ser viable y sus socios acuerdan disolverla, no pueden repartirse inmediatamente sus vehículos y dinero. Primero deben cubrir las deudas con trabajadores, proveedores y demás acreedores. La sociedad conserva su personalidad jurídica únicamente para los efectos de su liquidación. La sociedad también puede reorganizarse sin ser necesariamente un procedimiento ordinario de liquidación. La fusión ocurre cuando dos o más sociedades unen sus patrimonios. Puede realizarse por incorporación cuando una sociedad absorbe a otra, o por integración cuando varias sociedades desaparecen para crear una nueva. Por ejemplo, una empresa hotelera de Cancún puede absorber una agencia turística de Playa del Carmen, recibiendo su patrimonio y obligaciones. La transformación ocurre cuando una sociedad cambia de tipo jurídico sin que necesariamente desaparezca su personalidad. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada puede transformarse en sociedad anónima para facilitar la incorporación de nuevos proyectos. Espero les haya gustado este adelanto del tema de sociedades mercantiles. Continuaremos avanzando en clase con más actividades y esperen nuevos avances.